Buenas tardes, vamos a continuar con la sección de gestión del Product Backlog. Y uno de los puntos importantes que se tiene que trabajar en la gestión del Product Backlog, y es que es función del Product Owner, es la reunión de refinamiento, como habíamos comentado. ¿Y cuáles son las ventajas de esta reunión de refinamiento? Bueno, hay muchas y las vamos a mencionar ahora para que podamos ir entendiendo todas las ventajas que tiene esto. A pesar de que no es una reunión obligatoria, llega a ser de carácter casi obligatorio en Scrum. Primero porque te incrementa la transparencia entre el equipo, los stakeholders y lo que se quiere lograr hacer. ¿Sí? Al entender mejor la historia de usuario, mejora la transparencia, que es un pilar de Scrum. Deja en claro el valor que se está entregando a los clientes, a los usuarios y al negocio, al poder entender mejor la historia de usuario. Permite descargar las funcionalidades en piezas consumibles, es decir, se puede separar en piezas más pequeñas que se puedan ir construyendo más rápido, entregando más rápido, probando, es decir, inspeccionando y adaptando más rápido. Reduce las dependencias de estas historias más pequeñas con otras unidades, con otras dependencias tecnológicas, es decir, puedo acelerar los procesos de entrega porque no dependen de nadie para poder entregarse. Ayuda a pronosticar los sprints también. Si tenemos historias pequeñas de un tamaño más o menos similar, podemos hacer proyecciones, como lo estuvimos viendo en la sección anterior. ¿Ya? Incorpora aprendizaje también al conversar y entender más la historia, les permite aprender a los equipos de desarrollo la necesidad que tienen que resolver y al cliente también entender mejor qué tarea y la mejor forma de resolver sus problemas o necesidades. Ahora vamos a indagar un cuestionario de preguntas para cada uno de estos puntos de interés del refinamiento, para que podamos entender cuándo es necesario refinar de acuerdo a los beneficios que estamos viendo. Por ejemplo, en lo que es incrementar transparencia, cuando nos damos cuenta que está faltando transparencia es cuando nos estamos preguntando qué también los stakeholders del equipo Scrum entiende lo planificado para el producto. Si no se está entendiendo lo planificado, o por ejemplo, qué tan frecuente se sorprenden los stakeholders de lo entregado. Cuando no tenemos claridad de eso, ahí nos está dando síntomas de que está faltando transparencia con la historia de usuario. Por otro lado, ¿qué tan a menudo se descubre que en un sprint no hay un entendimiento compartido de las necesidades de negocio que se están construyendo para satisfacerse? Eso es que no se entiende el valor que se está agregando a la historia. ¿Qué tan a menudo se descubre que un sprint o review, en el mismo sprint review o después, en un release, un ítem del Product Backlog no satisface a los usuarios al negocio? O sea, estamos entregando por entregar, como la trampa de construcción que habíamos visto en un capítulo, como The Build Trap. Entonces, esos son síntomas de, si estas preguntas no están funcionando, no están respondiendo bien, el valor de la historia está fallando. ¿Qué tan a menudo no se libera un incremento? O sea, estamos teniendo a lo mejor piezas de software demasiado grandes, no estamos cumpliendo la meta del sprint. ¿Qué tan a menudo descubres que en un sprint es demasiado grande, un PBI como les contaba recién? Con respecto a reducir dependencias, ¿qué tan a menudo descubres dependencias con otras unidades, ¿no es cierto? Para cumplir la meta del sprint, bloqueadores, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que impiden poder avanzar en el sprint. Con respecto a ayudar a poder pronosticar los sprints, ¿cuánto es el lead time? ¿Cuánto es el lead time que te demoran los usuarios en entregar? O sea, si tenemos historias que están detenidas mucho tiempo, va a ser imposible poder predecir. Van a haber muchos outliers, como ya hemos visto en el ejemplo de estimación. Y por último, con respecto a incorporar aprendizaje, ¿cómo se está adaptando el Product Backlog para reflejar un nuevo aprendizaje evolutivo, ¿no es cierto?, en la capacidad del producto y respondiendo a los cambios de usuario? ¿Qué oportunidades se han perdido o hemos dejado de aprender? Entonces, eso con respecto al refinamiento. Y otro punto importante también del refinamiento que podríamos agregar es algunos criterios para refinar historias de usuario. Por ejemplo, uno podría ser separar la historia o refinarla por pasos de un flujo de proceso. Por ejemplo, si un gerente pide como gerente de contenido de una página donde se publican cosas, puedo publicar una historia en mi sitio web. Bueno, yo podría separarlo en varias partes del proceso. Por ejemplo, como gerente de contenido, puedo publicar una nueva historia directamente en el sitio web
Como gerente puedo publicar una nueva historia con la revisión de un editor, que sería otra funcionalidad, y como gerente de contenido puedo publicar una historia con la revisión legal de algún abogado que puede pasarle el flujo del proceso a otra persona que revise y luego publica. Entonces, esta historia fue separada en tres historias mucho más refinadas, más específicas y alcanzables dentro de un sprint. Eh, Otra regla también es las variaciones de las reglas de negocio en sí. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de historia que como usuario puedo buscar vuelos con fecha flexible. Ya, pero ¿qué significa eso? Bueno, podríamos sacar varias historias de ahí. Algunos ejemplos son estas tres. Como usuario puedo sacar, ¿no es cierto?, vuelos con fecha flexible N días entre las fechas 1 y 2, X y Y, entre, no sé, noviembre y diciembre de este año. Como usuario puedo sacar vuelos flexibles para un fin de semana de diciembre. Eso sería para un fin de semana, una fecha específica. Y como usuario puedo sacar para más o menos N días desde la fecha de noviembre, por ejemplo. Entonces, uno puede dar distintas alternativas a esa forma. Esa es la variación de regla de negocio. Otro sería según mayor o menor esfuerzo de poder hacerse. Por ejemplo, como usuario puedo pagar mis viajes con tarjeta Mastercard, Visa, Diners Club, American Express. Entonces yo puedo separarla, no sé, puedo separarla por Visa primero, otra historia para Mastercard, otra para Diners Club, otra para American Express y otra más genérica para todos que sería más compleja. ¿Ya? Algo simple versus complejo se refiere, por ejemplo, a que como usuario puedo buscar los vuelos entre dos destinos y yo podría separar de esta manera. Como usuario puedo buscar vuelos entre dos destinos especificando un máximo número de paradas, incluyendo aeropuertos más cercanos, incluyendo fechas flexibles. Entonces ahí quizás se puede ir complejizando dependiendo de los criterios que voy agregando. Otros criterios más podemos aquí ver, por ejemplo, variaciones de datos. ¿Qué significa eso? Que como gerente eh, quiero poder crear nuevas historias, entonces puedo hacerla en inglés, en español o en japonés, cambiando el lenguaje. ¿Ya? Esa es otra forma de separar también. Método de entrada de datos, así como usuario puedo buscar vuelo entre dos destinos, utilizando datos de entrada simple o como con un calendario. Imagínense, el dato de entrada simple es poner la fecha a mano, 30 de diciembre del 2020, y con un calendario sería apretar un botón y que aparezca un pop-up con un calendario y uno selecciona la fecha. Eso es más complejo, entonces son dos historias distintas que salen de una misma historia o una misma idea. Rendimiento. Estas serían, por ejemplo, como usuario puedo buscar vuelos entre dos destinos, lento, basta con que resulte, mostramos la imagen por mientras. O sea, te dice un icono, faltan 2 minutos buscando el vuelo. En cambio, no más de 5 segundos. Estos son requerimientos no funcionales incluidos en una historia. O sea, se separa por la velocidad o la calidad que se busca. Yo en este caso a veces recomiendo no hacerlo así cuando son transversales los requisitos no funcionales. A veces son muchas historias que requieren no más de 5 segundos, por ejemplo. Entonces ahí se incluye en el definition of done, más que dentro de la misma historia. Pero esto es otra alternativa que vale la pena investigar. De operaciones, por ejemplo, como usuario puedo manejar mi cuenta propia, puedo crear mi cuenta propia, puedo editarla, puedo cancelarla. ¿Ya? Entonces también esa es otra forma de poder separar, típico de creación, edición ¿no es cierto? Y visualización. Y ya un spike sería una investigación de una historia que no entiendo bien, que necesito investigar más. Por ejemplo, puedo pagar con mi tarjeta de crédito. Bueno, pero investigando el proceso de tarjeta de crédito, ahí sería una tarea de investigar más de qué se trata eso, implementando el proceso. Separo en la investigación y la implementación de la historia que sería. Y eso sería con respecto a la profundización del refinamiento. Muchas gracias.